Así mismo es, porque creo, pastor, que este tema es bien interesante y bien polémico para los jóvenes en especial. También queremos tocar ese tema para los jóvenes porque sabemos cuántos pensamientos hay quizás que se malinterpretan de la Biblia con algunos pasajes bíblicos que como jóvenes quizás no tengamos la suficiente enseñanza de la palabra del Señor como para darnos cuenta, y es realmente interesante el tema que se va a tratar en esta noche. Bueno, antes de entrar en el tema, quiero también hacer honor. Aquí la hermana María desde New Jersey nos dice que le encantó el servicio de canto. Así que... Gracias. Y eso que no ha estado el pastor en el servicio. Gracias el día que a el mí pastor, y a las, no y es a pastor las Lignay, que especiales voces que tenemos. el día que esté yo ahí, eso va a ser tremendo. Y la hermana Julia también dice que le gusta también el servicio de canto. Realmente los muchachos están haciendo un trabajo maravilloso. Gracias. Que Dios les bendiga en esta hora. Bien, Jonito, usted es el jefe. ¿De qué vamos a hablar hoy? Sí, hoy vamos a estar hablando, como les decía en el inicio, el tema de la sociedad de jóvenes. En esta noche tendrá por título Una sola carne. Es decir, está hablando de ir a un restaurante que te den un solo tipo de carne. A Longhorn, no. Bueno, hablando de este restaurante, mi esposa dice que ese restaurante parece que tiene una vaca allá atrás y te la traen casi viva. Así es. Pero no, vamos a estar hablando hoy de una sola carne, pero en el contexto hay una tensión o hay una aparente contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo con respecto a que grandes hombres como David, como Salomón, como Abraham, tuvieron más de una esposa. Entonces, hoy queremos hablar un poquitico, porque un joven que esté conectado nos puede decir, bueno, pastor, si Abraham tuvo las que tuvo, si por ejemplo, este muchacho que fue nieto de Abraham, Jacob, tuvo 4. Entonces, y vamos a seguir viendo personajes que se caracterizaron por tener una relación bien cercana con Dios. Entonces, cómo ellos sí podían tener 1, 4, y los reyes más famosos de Israel es Salomón y David. Y Salomón tenía 1000 mujeres en total. Es decir, tenía 1000 suegras. Ese pobre hombre, yo no sé cómo. Pobre de él. Pero hoy queremos hablar un poquitico con respecto a este tema, a esta tensión, porque da como a entender que en el Antiguo Testamento estaba permitido, sin embargo en el Nuevo Testamento no. Así es. Así que hoy queremos hablar desde ese punto de vista, una sola carne. Pastor. Sí, realmente es un tema interesante y no nos vamos a referir específicamente al matrimonio. Claro, tiene que ver, sino a la llamada poligamia, o sea, el estilo de vida que muchos de los patriarcas usaron. Y es bueno tomarlo todo, porque se habla de Abraham, pero no se habla del conflicto que Abraham tuvo. Se habla de Salomón, pero no se habla del conflicto que tuvo en tener tantas mujeres. Se habla de Jacob, pero no se habla del conflicto. O sea que si vas a hablar de lo que poseyeron y vas a olvidar lo que les trajo consigo, o sea, realmente podríamos olvidarnos de la consecuencia de ir en contra de la definición de Dios. Así es, y yo conozco muchos jóvenes que me han dicho, no, pero usted sabe, en conversaciones de jóvenes, grupos de jóvenes que se hacen, no, pero si Salomón tuvo 1000 mujeres, ¿por qué uno no puede tener 2 o 3 noviecitas? Y yo creo que es importante tocar este tema en esta noche, como les decía, porque es muy importante aclarar que Dios, como que si Dios estaba de acuerdo con eso, o que Dios se hacía el de la vista gorda. Siempre hay una consecuencia, porque Salomón las mujeres lo llevaron a afeminarse. Así es. ¿Right? Lo llevaron a afeminarse, ¿cierto? Y no solamente a eso, lo llevaron a adorar otros dioses. O sea, ok, tú quieres tener lo que el mundo dice, pero tienes que ver la consecuencia. Porque estos grandes hombres, sí es cierto, tuvieron, pero ¿qué? Detrás de eso, ¿qué hubo? Detrás de cortinas hay que ver lo que nosotros hay veces no sabemos interpretar por qué, a pesar de que Dios le dio al hombre en el huerto del Edén los 10 mandamientos, no hay una reprensión directa. Un ejemplo, a Salomón, porque tenía 700 mujeres y 300 concubinas. No vino ningún profeta a decirle,
oye, eso que tú estás haciendo está mal hecho. Eso tú no lo puedes hacer. No sé, ¿qué sucedía en ese ¿Por qué el tiempo? pastor Linnay se ríe cuando tú le estás hablando? ¿Qué Porque, pasaba en ese tiempo que eh, no venía un mensaje? No sé, eso es una pregunta que yo me hago, no sé. Vamos a contextualizarla a nuestros días. Cuando Israel pide rey, detrás de eso venían todas estas cosas. Dios le dice a Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, no te entristezcas, no es porque tú estés viejo. En la quinta parte de la tierra de ustedes van a ser del rey, sus hijas van a correr delante, o sea, van a ser perfumistas. O sea que cuando Israel pidió rey, se mete en un terreno al cual las naciones vecinas estaban. Y conforme al rey de las naciones vecinas, Israel comenzó a adoptar, o sea, estilos de vida de personas que no tenían nada que ver con el pacto abrahámico o el pacto eterno. Ahora, Abraham era un hombre que hablaba con Dios, ¿no? ¿Cierto? Cara a cara, prácticamente. Dios le hablaba, es el padre de la fe. Ahora, ¿por qué Dios no le dijo de esa misma manera como cuando él entendió y oyó la voz de, esto es para usted, pastor, que es el teólogo de la mesa, el cara a cara, por ejemplo, él le dijo, ve y toma a tu hijo y sacrifícalo? ¿Por qué Abraham de esa misma manera no recibió una referencia más directa? Que esa pregunta se pusiera en el chat para que los demás que están, es decir, participaran y dieran ideas para Sí, salir satisfechos. no, pero no quiero acorralar al pastor, no me lo salve, No se va a me lo salvar de salve. esta. Una mujer, un problema, dos mujeres, dos problemas, imagínate. Abel González, muy cierto. A ver, José, ¿por qué código José dice cómo hallaría este grande mal si todavía no había sucedido el Sinaí? Es que el código fue un recordatorio de lo que ya existía, no es que simplemente existió en el Sinaí. Ahora, la ley específicamente, no cometerás adulterio, implica la palabra hebrea. Adulterio, todas las perversiones sexuales, incluyendo relaciones extramaritales. O sea que la sola ley te dice a ti no. Con respecto a la poligamia. Sí, pero la pregunta original es, lo que estaba diciendo el pastor ahora me asombró. Un ejemplo, ¿por qué no vino un profeta a decirle un mensaje del Señor, un ejemplo, a David, que eso estaba condenado por Dios, que Dios lo iba a maldecir por No, eso? sin embargo, Jonathan, y los hermanos que están en las redes sociales, aunque nosotros estamos solamente haciendo preguntas, nosotros después vamos a dar nuestra conclusión. Sin embargo, David fue reprendido cuando miró a otra mujer y tuvo que pagar 4 tantos. Ahora, antes de él mirar a esa mujer, él tenía varias mujeres, no tenía una sola. ¿Por qué cuando miró la que no era de él sí y las otras que él tenía en el harén no era problema? Hay que ver de qué forma, por ejemplo, Abigail llegó a ser mujer de David cuando Nabal murió. O sea, Nabal estaba libre en su posición como mujer, no así. Pero ya en este contexto la poligamia era algo normal de entre los patriarcas y de entre los reyes. Llegó a ser algo común, normal. Era algo que era normal. Es decir, si dentro del pueblo de Dios era así, me imagino que afuera sería terrible. Imagínate. Ahora, desde el punto de vista que como Dios lo veía, yo podía opinar, un ejemplo, que en esa época, como era algo que era correlativo y según las encuestas que se han hecho de acuerdo a esta época, se cree que en esa época habían mucho menos mujeres que hombres. Un ejemplo, puede ser, no, mucho más mujeres que hombres, que diga. Entonces puede ser ese uno de los motivos. Porque ¿qué pasa? Los hombres iban a la guerra, morían muchos guerreros, habían muchas mujeres que se quedaban viudas y esas mujeres necesitaban que algún hombre la apoyara. Además, otra cosa, las mujeres en el tiempo ese no podían mantenerse ellas solas. Es decir, que era una situación que había en aquella época, que yo no estoy diciendo que Dios estaba de acuerdo con eso. Que no podía mantenerse sola. Sí, habían muchas Eso es muchas mujeres. una teoría que él está, diciendo. Decir que habían muchas mujeres solteras por las guerras encarnizadas que habían en aquel tiempo. Entonces, no sabemos si por la gran demografía de mujeres que había con respecto a los hombres o ahí discrepo un poco porque hoy día la población en la iglesia adventista hay muchas más mujeres que hombres.
Entonces hoy los jóvenes tendrían derecho a hacer lo No, mismo pero que ese estamos filosofando, no estamos pensando que pueda ser uno de esos los tiempo. motivos. Eso es una hipótesis. Una hipótesis mía, Una ¿no? teoría. Estamos filosofando aquí. Bueno, si vamos a filosofar, entonces los israelitas eran muy prósperos, o sea, eran muy dados a la procreación. No creo. Hay un caso en capítulo 19 de Jueces que se quedaron de los benjamitas 600 nada más, porque se fajaron entre Israel. Y para poder tener mujeres, mataron a los varones de la ciudad que no había obedecido al llamado de la guerra, para entonces quedarse con... O sea, si nos ponemos a tomar el ejemplo del Israel, no todo lo que el Israel vivió es el ideal de Dios para su pueblo hoy. Ahora, yo es. pensaba en este tema esta semana y yo dije, bueno, el propósito de Dios cuando puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén, ¿no era que se fructificaran y se multiplicaran? Ciertamente. Ahora, si el propósito de Dios fuera que el hombre tuviese más de una mujer, tenía la justificación correcta en el Génesis. ¿Por qué? Porque él dice, mi propósito es que se procreen. Entonces, le voy a poner a Adán varias mujeres. Por ejemplo, por lo general, si usted va a un gallinero, hay un solo gallo. Vaya, y el ejemplo, perdonen las mujeres, no lo estamos comparando con gallinas ni nada. Estoy hablando de algo hipotético en el principio. Si el plan de Dios era procrear, ¿por qué Dios no puso varias mujeres? Es porque Dios es bien específico con respecto a que Él quiere que sea un hombre y una mujer. Porque Él tenía la justificación perfecta en el Génesis para decir, bueno, yo quiero que se procree la tierra, que se poble la tierra, vamos a darle a Adán varias mujeres y ahí todos estuviéramos diciendo hoy, bueno, Dios fue el que lo hizo. No, porque ¿qué pasa? Dios, el ideal correcto de Dios desde el principio fue una mujer para un hombre. Y dijo, y serán una carne en singular. Estamos hablando del principio, cuando Dios creó al hombre. Ahora, ¿quién es que rompió esa regla? En Génesis 4:19, Lamec tomó así dos mujeres, es decir, en el Antiguo Testamento, y fue el primer polígamo que hubo. Que es registrado en la Biblia. Sí, el primero que rompió esa regla. Pero ¿cuál es la descendencia de Lamec? La descendencia de Lamec viene por Caín. Entonces ya tú ves que ya viene... Por venganza de su padre es lo que hace. La Biblia dice, una vez fue vengado mi padre o 7 veces será. O sea, Caín está representando a los impíos. Que escribieron en el chat el asunto de la pregunta que me hicieron ahorita. Sobre David, ¿por qué no vino un profeta a decirle? Hermanos que me escuchan, Dios tiene miles de formas o miles maneras de decirnos sí o no. No necesariamente tiene que enviar un profeta para decir. La ley estaba establecida, como les dije. ¿Cómo José pudo decir cómo yo haría este grande mal si la ley no había sido dada? Porque desde el principio ellos conocían lo que era correcto o lo que era incorrecto. Simplemente Dios enviaba a sus embajadores para momentos específicos, tal como Él lo decidía en su soberanía, pero simplemente todos sabían. Ahora, miren hermanos, si usted está conectado en esta hora, es bueno que usted anote algunas de las cositas que estamos diciendo. Por ejemplo, este versículo yo lo encontré estudiando esta semana. Mire lo que dice Levítico 18:18. Si usted está conmigo acá conectado, es bueno que usted tenga en cuenta este texto, porque muchas personas van a venir con todas estas teorías, no, que sí, que es justificado. Bajo ningún concepto la poligamia está justificada en la Biblia. De hecho, Dios mismo no quiere que se adore otro Dios que no sea Él. Dios es celoso con respecto a ese punto. Entonces, Él sabe que al final, cuando hay dos personas metidas por el medio, no puede todo fluir bien. Mire lo que dice Levítico 18:18. Escuchen lo que está diciendo Dios en el Antiguo Testamento, porque mucha gente dice, en el Antiguo Testamento estaba permitido, era diferente, ya en el Nuevo Cristo vino y aclaró. Miren lo que dice el Antiguo Testamento. No tomarás mujer juntamente con su hermana, para que sea rival suya, descubriendo su desnudez mientras está viva. ¿Qué está diciendo Dios ahí?
porque ya eso era pecado desde el principio. Lo está diciendo Dios. Hay otro texto más acá y miren qué coincidencia. Deuteronomio 17:17 dice: tampoco tendrás muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Ahí está hablando en el contexto de los sacerdotes. Ahora, fíjense, en el contexto de los sacerdotes, ¿qué sucedía? Si usted quería ser sacerdote, usted tenía que casarse con una sola mujer y que fuera virgen. Era la especificación, que es otro tema también. Y si la perdí y moría, debía casarse con una mujer que no fuese repudiada de sacerdote. Imagínese. Bueno, Jonito, tú que eres joven, ¿qué opina la juventud hoy con llegar al matrimonio virgen? El hombre. El hombre y la mujer, ambos. Bueno, Tú, entre los jóvenes que has escuchado, que los jóvenes quieren esperar. Entre los jóvenes se escuchan todo tipo de comentarios. Recordemos que también los jóvenes vienen de las escuelas, que están también, tú sabes, muchas jovencitas le hacen bullying en la escuela. Muchas jovencitas dicen, no, porque yo soy virgen, y le hacen bullying por ser virgen o por decir que quieren llegar al matrimonio vírgenes, que se van a cuidar para su esposo. Pero creo que lo importante es no dejarse, usted sabe, como que tener pena o influenciarse porque usted sea una jovencita y quiera llegar a ser virgen. Y si es el caso de los hombres, mucho más. Mucho más de decir un hombre que es virgen, que no va a ser virgen hasta que llegue al matrimonio, le hacen bullying mucho más, con mucho más frecuencia que a las mismas mujeres, a las mismas jovencitas, ya que le dicen, no, pero tú tienes que ser hombre, tú tienes que demostrar tu hombría, y muchas veces lo tildan hasta de homosexuales. O sea que los jóvenes adventistas tenemos un reto mucho más fuerte, porque el hombre, cuando usted ve a una muchacha que dice, no, yo voy a ser virgen hasta que llegue al matrimonio, todavía a esa le pasan un poquitico más la mano. Pero un joven... Por eso te pregunto a ti, porque ya nosotros pasamos la juventud hace rato. Así mismo es. Pero un joven que diga que él va a llegar a ser virgen hasta el matrimonio, ese joven lo primero que dicen es que es homosexual. Y es la realidad. No, y lo ideal sería que el joven y la joven se guardaran uno para el otro, que ambos llegaran inocentes al matrimonio. Que llegaran inocentes al matrimonio. Pero los otros días estaba en cierto lugar, haciendo una fila, y escuché un comentario que me quedé impresionado, y tiene que ver con el tema que estamos hablando. Yo estaba en una fila y escucho a dos muchachas hablando allá a lo lejos. No es que uno sea chismoso, aunque dicen que las mujeres son chismosas, los hombres también. Y yo estaba así, estoy escuchando la conversación, están hablando ellas ahí, y yo con el mal inglés mío. Y entonces estoy ahí oyendo más o menos lo que están hablando, y una le está diciendo a la otra, pero todavía tú no le has sido, aunque sea infiel, no le has puesto, aunque sea los cuernos a tu esposo, aunque sea una sola vez. Y entonces la otra muchacha le decía, no, yo no. Entonces le decía, pero ¿qué estás esperando? ¿A llegar a vieja? Ya cuando no tengas edad para hacerlo, tienes que hacerlo aunque sea una vez. Influenciadas por las demás grandemente. De hecho, a los jóvenes nos adoctrinan. Muchas veces las novelas, usted ve que todos los programas hoy tienen una escena de infidelidad. Si en una novela hoy en día usted no ve una escena de infidelidad, esa novela no está buena. Porque no vende, porque lo que la hace interesante a los ojos de las personas y de los jóvenes y de todo el que la consume es la infidelidad y todo ese tipo de drama que le dan a la novela para vender. Pero usted lo que no se da cuenta es que eso nos está adoctrinando sin darnos cuenta. Y hasta la justifican. Bueno, ella tenía que hacerlo, porque mire el otro, mire el esposo como la trataba, y era necesario que cayera en la infidelidad. Y usted conoce jóvenes, muchos jóvenes que he conocido que dicen, no, yo sí le he sido infiel a mi novia porque yo no sé, cuando ella está en su casa o si sale con las amigas me dice que va al mall, yo no sé para dónde va. Entonces yo por si acaso le soy infiel, por si acaso. Entonces
Eso, Las imagínese usted. Las ilustraciones de Dionito son buenas. Se ve que es el más joven de la mesa. Pero es decir, Dios es bien claro cuando Él dice que Él no quiere. Y de hecho, la respuesta que se le da ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene a aclarar un poco el concepto, es que le dicen a Jesús, bueno, Dios en ese tiempo lo permite por la dureza de qué cosa, de los corazones, pero hablando en el contexto de dar cartas de divorcio. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Si su esposa no cocinaba bien, ¿usted qué hacía? Le daba carta de divorcio. Si su esposa no le planchaba bien la ropa, ¿qué usted hacía? Carta de divorcio. Ahora, ¿sabe cuántos divorcios habrían hoy si se pudieran dar cartas de divorcio? Yo sé que en la iglesia de Boca y La Esperanza no sucede, y los hermanas que están conectadas, porque yo sé que ustedes le dan masaje a sus esposos, le planchan la ropa, cocinan muy rico. Cuando el esposo llega, bueno, aquí no es como en Cuba, aquí hay que calentar el jarrito de agua, le tienen ya la ducha graduada. Eso aquí no pasaría, pero en otras iglesias por ahí, ustedes saben cuántas cartas de divorcio existieran si Dios permitiese hoy que por no fregar, por no planchar, por no hacer esas cosas, se pudiesen disolver los matrimonios. Imagínense cómo sería. Pero nunca ha estado dentro del plan de Dios. Dios nunca quiso que un hombre tuviera 3 ni 4 mujeres. De hecho, en el Nuevo Testamento, la alusión a los parámetros para el pastorado no existían en el tiempo de Jesús. Quien da esos parámetros, ¿quién es? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, es bueno que el hombre sea esposo de qué cosa. De una sola esposa. Ahora, ahí podemos deducir varias cosas. Es que parece que en ese tiempo todavía estaba la costumbre, porque el pasaje no lo dice claro, pero se dice, no, que sea de una sola mujer. Y refiriéndose a los obispos, o sea, los que Ajá. van a ser líderes. Puede ser que en la congregación cristiana, fíjense, esto es filosofando, como hace Jonathan. Bueno, es que yo estoy diciendo nada. No diga, no, pastor, usted está diciendo, no. Estoy diciéndole que si el texto dice que sea hombre de una sola mujer, puede ser que en esa iglesia creciente venían hombres que tenían varias mujeres. Entonces, Pablo dice, necesitamos que los que vayan a ser obispos o diáconos sean hombres de una sola mujer. Y después que me respondan esto, les tengo una pregunta peor. No, pastor, pero a usted y al filósofo. Pero a pesar de que usted está filosofando, era así. ¿O era así? Era así porque esa era la época. Es decir, en ese contexto que hasta hoy en día es así, se desenvolvieron todos los patriarcas y todos los que escribieron y todos los profetas que escribieron la Biblia. Así que no es filosofía, era así la costumbre. Por eso que Pablo hace la especificación. No me vayan a practicar los que quieran ser obispos, lo mismo que practican los que no son obispos. Es decir, porque se practicaba eso de tener muchas mujeres. Y cuando Jesús aclara es porque la cosa estaba mala. Claro. ¿Ves? Porque Si tuvo que aclarar, es porque había fíjese, duda. Sí. fíjese si es así que hoy en día cuando se predica el evangelio en esos lugares hay que tener cuidado, porque cuando tú vienes a decirle a un hombre que tiene su familia bien hecha, bien llevada prácticamente, entre comillas, y organizada, y ese hombre tiene 40 hijos y tiene 10 mujeres o 7 mujeres, y tú le vas a ir a predicar a ese hombre que dice la Biblia que es una sola mujer, tiene que tener cuidado. En esos países. Esa era mi pregunta, pastor. En esos países hay que tener mucho cuidado. Si ahora, y voy a abrir esta pregunta al público, porque hoy los hemos dejado tranquilos un poquitico, pero ahora va la pregunta Sí, hay que para leer ustedes. un poco de comentarios, pastor. Yo quiero que ustedes también me respondan esta pregunta, que es una pregunta un poco complicada, y Jonathan la trajo, y te agradezco, Jonathan. Si usted es una persona que tiene 5 mujeres, en un país, por ejemplo, como África. Cuba. No, en Cuba el que tenga 5 mujeres está loco. Está loco. Bueno, puede tenerla, pero no son mujeres. Bueno, el caso es que en un país, África, el que sea que tenga esta cultura, y él nació, él creció teniendo, pastor, escuche, que esto es para usted principalmente. Él creció creyendo que esto era normal, que era bien que tuviera más de una mujer. Su papá tenía 5, por ejemplo, yéndonos a la historia bíblica. Abraham
tuvo dos mujeres reconocidas en la Biblia. Después vino sus hijos, de ahí tuvieron todo su conflicto ahí adentro. De ahí vino Jacob, su nieto, tuvo cuatro. Y así, y cuando usted suma todo ese problema, vamos a suponer que el evangelio alcanza a alguien hoy día, trayendo el contexto hoy día, alcanza a alguien hoy día así, con 5 mujeres en un país donde si él, y voy a poner, países musulmanes, voy a poner el drama más grande, donde el divorcio es bien duro. Estos países que tienen este tipo de cultura, una mujer divorciada la tratan bien duro. Entonces, vamos a suponer que este hombre se convierte. ¿Qué debe hacer él? Porque si él despide a las 4 mujeres, vamos a suponer que tiene 5 y se queda con una, las otras 4 morirían de hambre. Usted que está en la red social, ¿qué se debe hacer en un caso así, que el evangelio alcance a la persona así? ¿Qué debe hacer? Porque para nosotros en nuestra cultura occidental quizás es muy fácil. Pero, ¿qué hacer en un caso así? En Turquía, dice la hermana María, que es un país más o menos así. Sí, Arabia Saudita, los países musulmanes principalmente siguen practicando esa costumbre hasta hoy. Hay otro país que es curioso, que traje hoy. Dice la hermana María que en Cuba no tienes para una, dime tú para 5. Está loco, se mueren de hambre todos. Hay algo curioso en lo que la gente da su respuesta. Aquí tenemos una ciudad que ahora mismo en la China, Don Juan se llama esa ciudad, dice, donde tener una sola novia es una vergüenza. Porque la demografía de mujeres con respecto a los hombres es casi le dobla. Es más del 50% por encima de los hombres. Entonces, los hombres allí tienen 3 mujeres y las mujeres, y dice que es legal que ellos no trabajen y las mujeres lo mantengan a ellos. Oiga, eso es ahora mismo en China. Bueno, yo quisiera hacer una ley aquí yo me quedo con una, pero que ella trabaje y yo me quede en la casa. Vaya, eso es ahora mismo. Ahora mismo está sucediendo. Sí, ahora mismo en esa ciudad. Por eso que digo que hay un pensamiento que dice que todo el mundo, apartando los preceptos bíblicos, todo el mundo, cada cual piensa de acuerdo a cómo vive. Entonces, en el Medio Oriente, la gente piensa así porque han vivido por generaciones así. Entonces, en estos lugares también la gente vive así. Ahora yo me pregunto, qué difícil le es a un cristiano que vaya a la iglesia con su sola esposa y la gente se burlen de ellos, como se burlaban en Cuba cuando se usaba la minifalda y las muchachas iban con su saya larga a la iglesia el sábado. Y le decían en la calle, el grupo de gente se burlaba de ella. ¿Qué sería eso? Yo voy a ser cuidadosa al decir esto. Estaba mirando, hay 47 países que practican la poliandria, las mujeres que tienen 2 o más esposos. No solamente poligamia, sino poliandria es el término. Y lo voy a decir con cuidado. A nosotros no nos encaja los occidentales, o sea, los que vivimos de este lado acá, pero para aquellos, para mí es grande como Dios es de mente tan amplia que en todo el Antiguo Testamento tú te encuentras cada desastre del pueblo de Israel y cómo Dios extiende su mano de gracia para salvarlo. Ahora, extiende su mano de gracia en un contexto diferente al nuestro. Es como que decir, voy a decir, como el ladrón en la cruz, acuérdate de mí. O sea, no todos somos ladrón en la cruz. Ladrón en la cruz fue un caso aislado, específico, y tú no puedes agarrarte ahora para decir, Señor, acuérdate de mí. No sé si me explico lo que estoy queriendo decir. Hay personas que viven en otro contexto y Dios en su soberanía siempre ha tenido una gracia que nosotros no entendemos y vamos a entender. Hay una escritora que escribió que por primera vez en el cielo muchos escucharán el nombre de Jesús. Tú te preguntas, ¿qué hacen allí? ¿Cómo fueron salvados? Dios tiene miles de formas de salvarlos. Yo vengo de un país que es, en cierto sentido, blanco y negro. Aún en la iglesia adventista, blanco y negro. Pero cuando te pones a conocer el mundo, en cierto sentido, no todo es blanco y negro. No hablo de la ley ni de principio. Ojo.
No todo es blanco y negro. Hay culturas, hay contextos que no tienen que ver con el mío y yo no puedo pensar que ellos deben vivir como yo he vivido porque no tiene nada que ver con la vida que he vivido. Así que me maravillo cómo Dios tiene capacidad de alcanzar al ser humano, sea la condición que esté. Pero para nosotros los occidentales es claro. La ley es clara, adulterio implica todo lo que tiene que ver con perversiones sexuales. Así es. Y es bien interesante para nosotros del occidente, porque en Cuba, de donde yo vengo, por ejemplo, los jóvenes en la iglesia, bueno, no vamos a hablar de la iglesia, estoy hablando de la cultura en lo que es los mundanos. Los mundanos, los jóvenes mundanos, o sea, en los hombres de los jóvenes mundanos se ve bien que ellos tengan varias novias. Se ve como, tú sabes, le dicen, no, porque tú sí eres un duro, porque tú sí estás acabando. Esos son los mundanos, los jóvenes mundanos. Aún en la iglesia, Ujú. si una muchachita tiene ha tenido varios novios, es más mal mirada Así que un es. joven que haya tenido varios novios. Así es. Varias novias. Es increíble, es increíble. En el mundo, Es para que entendamos cómo la cultura se mete dentro de la Ujú, iglesia. se Y va asimismo, metiendo. cómo en los patriarcas la cultura de las ciudades vecinas Se se metió. influyó, así es, afectaba las demandas se del va pueblo. metiendo porque Incluía dentro de la iglesia, la ideología estoy hablando en el mundo, en los jóvenes, y es lo que decía el pastor, que se influencia mucho a la iglesia. Porque en la calle los jóvenes, como les decía, le dicen, no, porque este sí es un macho alfa, porque usted sí está acabando. Entonces en las mujeres, en las jovencitas, sí se lo ven mal. Sí se lo ven mal. Entonces, es lo mismo que decía el pastor. Dentro de la iglesia influye porque el joven que ha tenido varias novias no se lo ven tan mal como las mujeres, las jovencitas que han tenido varios novios, aunque hayan sido formales, pero se pelearon y eso son mal miradas. Entonces la cultura influye mucho dentro de la iglesia. Ahora, yo lo que veo en el repaso que hemos hecho es que nunca fue plan de Dios, ni en Génesis, ni en Apocalipsis, porque Jesucristo viene a buscar a cuántas novias. A una sola. A una sola novia, a su iglesia. Entonces, no es que Cristo viene a buscar a 10, no, viene a buscar a un pueblo fiel que le ama y que es fiel a Él. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis usted va a notar que Dios está a favor de que el hombre y la mujer sean una sola carne. Y créanme, hermanos, siempre que sea el hombre y la mujer, les va a ir bien. Ahora, no tenemos que irnos tanto a que se busquen dos mujeres, un hombre que se busque dos mujeres, una mujer, dos hombres. Ya cuando esté el hombre y la mujer y entra un familiar externo a empezar a dar criterio en el matrimonio, no vamos a decir la suegra, vamos a decir cualquier persona, ya ese matrimonio comienza a enfrentar ¿qué cosa? Dificultades. Ahora, fíjese si nunca ha sido el plan de Dios que en una pareja haya un tercero, que cuando, un ejemplo fácil y claro de entender, cuando Jacob trabaja por Lea, por Raquel, y le ponen a Lea, imagínense ustedes, después que Lea es la esposa original prácticamente, porque fue la que entró primero, dígame usted, cuando ella vio que Jacob trabajó entonces por Rebeca y después quería más a los hijos, tenía mejor privilegio porque finalmente por esa fue la que él trabajó. ¿Cómo se sentía ella? Con un puñal enterrado en el corazón cuando lo veía él demostrando más ternura con la otra. Así que cuando una persona disfruta del otro cónyuge, eso es como enterrarle un puñal en el pecho. Nunca ha sido el plan de Dios que una persona se divida en dos con respecto al amor. Así que por eso que nosotros... El caso de Abraham, hoy mismo Israel y la franja de Gaza, miren las consecuencias que puede traer. Y todos los problemas que tuvo David en su casa y todas las guerras que tuvo. Aquí en Estados Unidos. Por eso mismo. Mire, yo lo quiero llevar hoy día, usted que es joven, usted que es jovencito y está viendo este programa. Si usted tiene una novia hoy, otra mañana, si usted no se guarda para el matrimonio, si usted, esa muchachita, sale embarazada, usted va a tener un bill que le va a acompañar durante 20 años hasta que sea mayor de edad. Usted le va a hacer difícil ir a la universidad y estudiar una carrera universitaria. Si usted está casado
y usted saca el pie de su matrimonio, fíjese cuántas consecuencias le puede traer igual un child support, su vida se le viene al piso completamente. Entonces, vale la pena seguir el plan de Dios, porque cada vez que Dios nos da un plan es para que nos vaya bien. Usted y la esposa que Dios le dio deben ser una sola carne. Amén. Y usted, querido joven, debe entrar con ese compromiso en la vida. Cuando usted entre en una relación, órele a Dios, dígale: Señor, permite que mientras yo esté con esta joven, porque vamos a ser claros, mientras se es novio, no está obligado usted a casarse. Pero mientras esté con esa muchacha, séale fiel a esa muchacha. Si no quiere más nada con ella y usted siente que no fue Dios, no fue de Dios, usted se apresuró, ¿sabe qué usted debe hacer? Decirle: mire, no me siento bien en la relación, no creo que debamos seguir, termine esa relación y después órale a Dios para que se sane eso y usted pueda comenzar otra relación. Pero siempre vale la pena usted seguir el consejo de Dios. Adán y Eva, Dios los creó varón y hembra para que fuesen una sola carne. Y a través de la Biblia, cada vez que se ha metido un tercero, al final mire el trauma que tuvo que pasar Abraham. ¿Ustedes creen que a Abraham no le dolió ver salir a Ismael de su casa? Hasta hoy está en las guerras por causa de ese asunto. Yo me pongo en el lugar de Hasta Abraham. hoy. Yo me pongo en el lugar de Abraham. Oye, botar a tu hijo a un desierto, no saber de él, sin saber qué le va a suceder. Esa es la causa de la poligamia. Esa es la Y con respecto a lo que estábamos hablando ahorita, con respecto a los jóvenes que se sienten tentados a hacer cosas fuera del matrimonio, hay un refrán muy famoso por ahí que dice: un hijo es un lazo para siempre. Un hijo es un lazo para siempre. Usted puede querer después decir lo que quiera y que no, yo me voy a olvidar de eso, pero es un lazo que está contigo, que te unió a la persona y a ese hijo para toda la vida. Así que piense bien lo que usted va a hacer para que después mañana no tenga pesares. Y voy a Así aprovechar es. esto para Y el decir, Señor es Así inteligente. a ti joven que ha estado preguntándote de qué vale la fidelidad, un ejemplo bíblico. José, su fidelidad hizo que la constitución de Egipto fuese cambiada. De extranjero llega a ser un oficial. En la constitución de Egipto estaba prohibido. O sea que la fidelidad de José trastornó un país. O sea, si a ti te está trastornando la presión de la escuela, te estoy diciendo que si miras el ejemplo de José, tu fidelidad puede trastornar no solamente donde vives, tu familia, sino el país entero. O sea que estamos mirando las tendencias de la humanidad, pero ¿y el resultado de la fidelidad a Dios? ¿A dónde te lleva? No solamente a José lo llevó a ser ministro, sino que lo llevó a la vida eterna. Así es. Y un ejemplo de esto también es que, hablando de los novios, de los noviazgos entre los jóvenes adventistas, usted puede ver que hay muchos jóvenes, por ejemplo en Cuba, de donde yo vengo, que había muchos jóvenes en los congresos que iban al Congreso de Oriente. No, nos vamos para el Congreso de Oriente, donde quiera que sonaba una lata, para allá iban. Y estaban allá en Oriente y usted sabe, se conocían a una muchacha adventista por allá, por Oriente. Y después iban, oye, hay otro congreso en el centro. Y iban para el centro y conocían a otra muchacha por allá. Y eran, donde quiera que iban, andaban picando flor, donde quiera. En La Habana, en cualquier parte que había un congreso, estaban conociendo muchachitas y haciéndose novios. Y eso también trae una mala reputación de usted como joven dentro de la iglesia, que cuando a lo mejor un día conoce a la muchacha que usted quiere casarse, entonces ya usted tiene una mala reputación como joven, porque dicen que usted es un picaflor, que Porque no usted se es un cuidó. sinvergüenza, porque usted no se cuidó guardó, su se guardó para ella. reputación. Así que es bien importante guardarnos como jóvenes y no nos importa la presión que tengamos y mantenernos firmes hasta que vayamos a casarnos. Yo no, porque ya yo estoy casado, ustedes saben, yo sí he sido fiel. Y como joven, usted entre al matrimonio, usted como joven entra al noviazgo con la mentalidad de decir: Señor, ayúdame a casarme con una mujer, con una joven, que ambos podamos llegar a ser una sola carne. Pastor, Así palabras finales, porque nosotros decimos así fácilmente una sola carne. Explíquenos este concepto teológico bíblico
en lo práctico en 2 segundos para si hay alguien que nos esté escuchando y no entiende Bueno, déjeme- qué cosa es una sola carne. Antes de que el pastor explique, déjeme decir el versículo. Está en Génesis 2:24. 2:24. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estamos hablando de una fórmula bíblica para decir que es solamente un hombre y una mujer. Su mujer. O sea, es un hombre y una mujer. Es una fórmula bíblica donde desaparece todas las tendencias por ahí que, o sea, las mencionadas que un tercero, un cuarto y un quinto puede aparecer. Es una fórmula bíblica. Muy bien, entonces, quiera Dios que en esta noche usted haya podido entender el mensaje que hemos querido transmitir. Dios es claro cuando dice en el Génesis creó a Adán y a Eva. Dios es claro cuando en la Biblia el sacerdote debía ser esposo de una sola mujer. Es claro cuando aún los pastores deben ser esposos de una sola mujer. Y la Biblia es clara a través de todos los siglos y de todos los tiempos que el objetivo para que a alguien, a un matrimonio le vaya bien, es que sea un hombre, una mujer, y si hay un tercero, que sea Dios, que es el pegamento que los une, y que el esposo y la esposa ambos sean ayuda idónea uno de